Luego de que en la madrugada la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa que impulsó el Ejecutivo Federal, López Obrador celebró que se da un paso hacia la abrogación de la mal llamada reforma educativa del sexenio pasado. Vamos a ver. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la aprobación de la reforma educativa en la Cámara de Diputados con 381 votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones. En términos generales, se cumple con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa. Recordó que la reforma de 2013 era parte de una agenda definida en el extranjero que pretendía privatizar la educación a través del desprestigio al magisterio. Añadió que con la nueva reforma se prohíbe la venta de plazas a los sindicatos magisteriales porque ahora la Secretaría de Educación tendrá la rectoría de ellas. No va a haber venta de plazas, no va a haber tráfico con las plazas, no va a haber charrismo sindical, no va a haber sindicatos protegidos por el gobierno. Dijo también que con el reciente aprobado marco legal, la elaboración de los contenidos educativos serán realizados por expertos con absoluta libertad y anunció que habrá un reforzamiento en asignaturas de historia, ética, civismo y todas aquellas que se hicieron a un lado en sexenios pasados. Tiene que ser una educación humanista con ese tronco común y, desde luego, de avanzada en lo científico. En otros temas de reformas constitucionales, el jefe del Ejecutivo Federal pidió al Senado aprobar la reforma laboral, misma que dijo tiene importantes avances en materia de democracia sindical. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.